Muchos estamos conscientes de que en Cuba hay una dictadura desde el año 1959. Para aquellos que todavía no lo entienden, he realizado este video explicativo. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es una forma de gobierno en la que un solo individuo, o un grupo pequeño de ellos, sostiene el poder absoluto sobre el Estado de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. Implica que el poder político se ejerce de manera autoritaria, vertical, sin espacio para el debate ni el disenso político, y por lo tanto tampoco para el ejercicio de la democracia. Las prácticas autoritarias y el desbalance de poderes que implica toda dictadura impide su remoción del poder y a veces incluso su sola denuncia. Características de una dictadura. En general, toda dictadura se caracteriza por poder político absoluto e ilimitado en manos de un único individuo o de un único partido o una camarilla generalmente militar. Suspensión de las garantías constitucionales mínimas tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la protesta y la imposición de la censura de prensa, etc. Manejo autoritario de los poderes del Estado para mantener el orden político y social a toda costa, incluso ejerciendo la violencia sistemática en contra de la población con represión, encarcelamientos, desapariciones, tortura, etc. Anulación o disolución de las instituciones democráticas, imposibilitando el equilibrio de poderes de la República y violando lo establecido en la Constitución, o al menos dándole una interpretación sesgada, conveniente. Pérdida del Estado de Derecho. Los ciudadanos son enjuiciados de modo distinto dependiendo de si pertenecen o no al segmento de los poderosos, que se vuelven intocables. Tipos de dictadura. Las dictaduras pueden ser de distinto tipo, ya que son creadas según el deseo y las necesidades del grupo que asume el poder absoluto. No existen reglas ni manuales para gobernar dictatorialmente, pero en base a sus semejanzas, podemos distinguir entre dictadura militar, aquella en la que una cúpula militar se hace con el control político del Estado, a través de un golpe de Estado o de la victoria en algún tipo de guerra civil. Suelen gobernar mediante juntas militares o juntas cívico-militares y normalmente ejercen la violencia abiertamente contra los ciudadanos, militarizando las calles e impartiendo la justicia militar. Dictadura personalista. Se llama así a las dictaduras que depositan la conducción entera del Estado en una sola persona, generalmente un líder carismático o un caudillo, quien gobierna entonces según sus criterios subjetivos, de manera completamente autoritaria. Su palabra se vuelve ley y, de no poder sacarlo del poder antes, este tipo de gobiernos se prolongan hasta la muerte del dictador. Dictadura monárquica. Se trata de dictaduras en la que un miembro de la línea sucesoria de alguna aristocracia real se hace con el poder político del Estado, gobernando de manera absoluta, amparado en su supuesto derecho real por tener sangre azul. Dictadura del proletariado. Este término de origen marxista se emplea a menudo para designar a las dictaduras comunistas, esto es, en las que un partido de filiación izquierdista y revolucionaria, de un modo u otro se hace con el poder, haciendo a un lado la democracia e imponiendo a la fuerza su modelo de sociedad totalitaria, sin clases sociales, en el que el poder se ejerce verticalmente desde la cúpula del partido. ¿Reconoces a alguien en este tipo de dictadura? Dicta blanda. Se conoce así a las formas de dictadura más contemporáneas y más difíciles de definir, ya que conservan rasgos democráticos aparentes o ciertas prácticas republicanas. Son un tipo de dictadura mixto y complejo, no siempre reconocida como tal. Antes de continuar con aspectos muy importantes de este tema para los cubanos, te propongo que te suscribas, actives la campanita, le des me gusta o no me gusta al video, que comentes y compartas el mismo en tus redes sociales para que más cubanos puedan verlo. Diferencia entre democracia y dictadura. Las diferencias fundamentales e irreconciliables entre democracia y dictadura suelen ser las siguientes. Elección del gobierno. Las democracias contemplan sistemas de votación y participación igualitaria para elegir a las autoridades que, legítimamente, ejercerán el poder político durante un periodo de tiempo. Las dictaduras, en cambio, se niegan a abandonar el poder y lo ejercen de manera despótica, sin contar con el apoyo de la población o, al menos, sin someterse a la posibilidad de que otros gobernantes sean electos. Equilibrio del poder. Las democracias contemporáneas son más o menos republicanas, o sea, se rigen por el principio del equilibrio y separación de los poderes públicos, para que las instituciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial se hagan contrapeso y protejan al pueblo de los abusos de poder. En las dictaduras este principio se pierde y la voluntad del dictador o del partido gobernante se impone a cualquier tipo de instituciones. Respeto por los derechos y libertades.
Toda democracia que se precie de serla deberá respetar los derechos humanos fundamentales, que incluyen el derecho a la vida, al libre ejercicio político, a la expresión y a la seguridad desde distintos puntos de vista. En las dictaduras, en cambio, estos derechos se suspenden o cercenan impunemente, ya que el poder no cuestiona sus propios métodos o encuentra justificaciones para ejercer la violencia en contra de la gente. Justicia social y orden. Las democracias son sistemas complejos que persiguen la paz y la prosperidad a través del gobierno limitado de las mayorías y que por ende pueden ser más o menos problemáticas, ya que las personas poseen libertad de protesta, de participación política y de manifestación. En cambio, las dictaduras son regímenes a menudo silenciosos. No se permite la protesta, ni la huelga, ni la oposición, por lo tanto, no traen consigo justicia social, sino que imponen un orden específico mediante la violencia, duélale a quien le duela. Dictaduras a lo largo de la historia. Por desgracia, abundan los ejemplos de dictaduras en la historia moderna de la humanidad. Algunos de sus casos más tristemente célebres fueron las dictaduras fascistas europeas. Surgieron en el primer tercio del siglo XX como una respuesta reaccionaria a la amenaza del comunismo que había triunfado en Rusia y en gran medida debido al estado de crisis política que dejó la Primera Guerra Mundial. En este caso, destacan la dictadura franquista en España, la dictadura nazi en Alemania y la dictadura fascista en Italia. Las dictaduras militares latinoamericanas, surgidas también durante la Guerra Fría, pero como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en la región para repeler a fuego y sangre la insurgencia comunista y cualquier tipo de gobierno popular. Destacaron por su crueldad las siguientes: el proceso de reorganización nacional de Argentina, el pinochetismo en Chile y el Paraguay de Alfredo Stroessner. Las dictaduras comunistas, fomentadas durante la Guerra Fría por la Unión Soviética en distintas naciones, bajo la teoría de que la dictadura del proletariado sería la etapa de tránsito hacia el comunismo y la sociedad sin clases sociales. Entre estas dictaduras destacan la Unión Soviética del estalinismo, la República Popular China de Mao Zedong, la Corea del Norte de la dinastía Kim y la Cuba de Fidel Castro, su hermano Raúl, y ahora la marioneta Díaz-Canel. Países con dictadura en la actualidad. A comienzos del siglo XXI, lamentablemente, no son pocas las naciones que poseen gobiernos dictatoriales. Algunas de ellas provienen del siglo pasado, como son los ya mencionados regímenes comunistas de Cuba y Corea del Norte, porque la Unión Soviética se disolvió, gracias a Dios, a comienzos de la década de 1990, a pesar de que sus líderes fundadores han muerto hace mucho. Sin embargo, debido a sus manejos antidemocráticos, la eternización de un mismo partido en el poder o la persecución de sus opositores, actualmente se cataloga como dictaduras a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Tailandia, Turkmenistán, Eritrea. ¿Ahora has comprendido que en Cuba hay una dictadura de más de 60 años? ¿Ahora comprendes por qué es necesario, vital y urgente que esa sarta de tiranos salgan del poder? ¿Tienes idea de cuán próspera, libre y feliz será nuestra Cuba en democracia? Ya basta de dictadores en nuestra patria. No más patria o muerte. Es hora de patria y vida. Libertad ahora y para siempre.